Primero las vértebras, ¿ya? Un repaso de la estructura de las vértebras. ¿Cómo se llama esto? Cuerpo. Cuerpo vertebral. ¿Cómo se llama este conjunto? Arco vertebral. A eso me refiero. Esto de acá, pedículos, láminas, Proceso articular. proceso articular superior. ¿Ya? Acuérdense siempre con apellido. Esto de acá, Proceso articular inferior. inferior, Proceso transverso. Espinoso. Proceso espinoso. espinoso. Perfecto. Ahora, ¿qué diferencia una vértebra torácica de una cervical y lumbar? Caras articulares para las costillas. ¿Cierto? Acá tenemos la hemifaceta superior y la hemifaceta inferior. ¿Ya? Y además en el proceso transverso vamos a tener una faceta para la tuberosidad de la costilla. Acá. ¿Ok? Esas son dos características y la otra es la dirección de los procesos articulares, ¿ya? Que van en el sentido posterior y anterior. ¿Ya? Como les había nombrado, tanto las cervicales como las lumbares van a mirar hacia los laterales. Hacia medial y hacia lateral. Ya, perfecto. Ahora vamos con la primera vértebra típica, que es T1. ¿Ya? Bueno, ¿cómo ustedes diferencian entre la típica y la típica? Si se fijan, uno la vista ya sabe, uno la vista ya como que puede diferenciar bien cuál es cuál. ¿Ya? Esto se nota al tiro que es T1 porque es como una vértebra, se parece bastante a una vértebra cervical. Tiene el cuerpo vertebral chiquitito y puede que tenga el proceso igual espinoso un poco más espinado. ¿Ok? Miren, fíjense. A la vista. Si por ejemplo comparamos este, igual, fíjense, se parece a una vértebra cervical, la diferencia de esto. ¿Ya? Principalmente es por el tamaño del cuerpo vertebral. ¿Se vuelve de T1? Sí, todo este uno. ¿Ya? Acá todo este uno. De hecho, esto creo que acá. ¿Ya? Pero todo este uno. Todo esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno diferencia una vértebra T1 de cualquier vértebra cervical? Porque como ya dijimos, las vértebras torácicas van a tener articulaciones para las costillas. ¿Ya? Acá tenemos como T1 es la primera vértebra torácica, esta va a tener una articulación completa para la primera costilla. ¿Ya? ¿Qué es eso? Esta es la faceta superior de T1. ¿Ya? Y también además, como todas las vértebras torácicas, va a tener una hemifaceta para la costilla inferior. ¿Ya? Esta es la hemifaceta inferior. ¿Okay? Nos vamos a saltar ahora a lo que es T12, ¿ya? ¿Se acuerdan de los procesos articulares que decíamos que la dirección era posterior y la otra anterior? Bueno, como T12 es una transición entre una vértebra torácica y lumbar, el proceso articular superior, claro, va a seguir mirando hacia anterior, pero fíjense en el proceso articular inferior, está mirando hacia lateral. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean el proceso articular inferior y vean que están hacia los laterales, sin duda ustedes saben que esto es T12. ¿Ok? ¿Miran hacia anterior o hacia posterior? Sí, hacia posterior. Sí, hacia posterior. Si se fijan en esta otra vértebra, el proceso articular superior está mirando hacia posterior y acá se ve bien, el proceso articular inferior está mirando hacia el lateral. ¿Ya? Aquí lo mismo, la otra vértebra, hacia posterior y hacia lateral. ¿Ok? Eso es T12. Y bueno, otra característica también es que va a tener una faceta única para la costilla 12. Ahí está. Ahora el problema de diferenciar entre vértebras viene principalmente entre las vértebras 10 y 11, ¿ya? La característica de la vértebra 10 es que va a tener una hemifaceta superior para la costilla 10, pero no va a tener una hemifaceta inferior para la costilla 11, ¿ya? Aquí no hay faceta. ¿Y eso por qué? Porque T11 tiene una faceta completa para la costilla 11, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo para diferenciarlo es que T10 va a tener una cara articular en el proceso transverso, como todas las vértebras típicas. Pero T11 no va a tener una cara articular para la costilla onceava, ¿ok? Y si ustedes comparan acá, entre ambas vértebras, fíjense que acá se ve como un pequeño hundimiento en T10. Y igual uno ahí puede decir que esa es la faceta para el proceso, para la tuberosidad de la costilla, ¿ya?
En cambio, en T11, el proceso transverso no tiene, aquí uno es como difícil encontrar o decir que hay una cara articular. De hecho, está el proceso transverso un poco más corto. Si se fijan. Y lo otro es que fíjense como en la ubicación de la faceta articular superior. ¿Ya? Entendí, está como bastante pegada aquí arribita. ¿Se fijan? Está aquí arriba, mientras que el T11 está como más abajito. ¿Ya? Ahí está. De hecho, si lo componemos con esta otra, aquí se ve mejor. Fíjense. Ahí la faceta se ve bastante bien, que es para una costilla nada más, porque es bastante grande también. Esto está. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, eso, como repaso entonces. ¿Cómo uno diferenciaba entre una vértebra T1 y una vértebra típica torácica? Por el cuerpo que presiona cervical. Por el cuerpo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo uno diferenciaba entre una cervical y T1? Porque tiene para la... Tiene caras articulares para las costillas, ¿ya? Aquí tiene una faceta completa para la primera costilla, que es la superior, y una hemifaceta inferior para la segunda costilla. Eso. T12, ¿qué diferencia tenía? Los procesos articulares, ¿ya? Sobre todo los inferiores, ¿ya? Como les dije, el superior está mirando hacia posterior y el proceso articular inferior está mirando hacia lateral. ¿Ok? Acá. ¿Alcanzan a ver la diferencia, no? Miren. ¿Hacia dónde está mirando esto? Hacia posterior, muy bien. Y este proceso de acá, articular inferior, hacia lateral, ¿cierto? Eso es T12. ¿Y cómo uno diferencia entre T10 y T11? Aquí era la cola más complicada. Acá está. ¿Se acuerdan de la diferencia entre T10 y T2? Era porque uno va a tener una costilla y... ¿Cierto? Aquí tenemos una hemifaceta superior para la costilla 10, mientras que T11 va a tener una faceta completa, no una hemifaceta, sino una faceta completa para la 11ª costilla. ¿Ya? Y una faceta superior y una faceta gigante para la 11ª costilla. ¿Okay? Y lo segundo, claro, era revisar el proceso transverso, que alguna vez hasta no se ve bien, pero fíjense aquí en el proceso transverso de esta vértebra, ¿verdad? ¿Ya? Ahí se ve que tiene una cara articular o como un aplanamiento, que debería ser una cara articular para la tuberosidad. ¿Ya? Y si ustedes ven el proceso transverso de la vértebra T11, no se debería ver una cara articular. ¿Ya? Acá. Fíjense la diferencia. Acá, aquí sí se ve, y acá no. Acá se ve una cara articular y acá no. ¿Okay? ¿Podrías mostrar? Cara articular y acá no se ve. Cara articular y acá no se ve. ¿Ya? Y fíjense también en la faceta, que bueno, esta está como un poquito más superior que esta de acá. ¿Alguna duda? Ya, vamos a repasar ahora la primera costilla. O sea, sí, primera costilla. ¿Ya? Igual ya les había dicho acá que tenemos la tuberosidad y esto define que es posterior, ¿ya? Y que la primera costilla es horizontal. Entonces aquí nosotros teníamos dos inserciones de músculos y pasaban dos vasos, ¿ya? ¿Cómo se llamaba el músculo que se insertaba cerca de la tuberosidad? Como por esta zona. El escaleno. Escanelo medio, ¿ya? Acuérdense, escaleno anterior, medio y posterior, ¿ya? El medio es el que se va a insertar más posterior en la primera costilla, ¿ya? Primera costilla, como por acá. ¿Qué vaso pasaba anterior al escaleno medio? La arteria subclavia, ¿cierto? Arteria subclavia. ¿Y qué vaso pasaba por acá? Anterior a la arteria subclavia. La vena subclavia, muy bien. ¿Y el escaleno anterior dónde se ubicaba? Entre medio, ¿cierto? En el borde interno de la primera costilla. Ahí donde está la pinza. ¿Ok? Bien. Ahora les voy a agregar dos músculos más que igual se los pueden pinchar,
Ya, y si se fijan, acá, por acá se debería insertar el escaleno anterior, en el borde interno, ¿ya? Pero por acá, en el borde externo, se debería insertar el serrato anterior, ¿ya? También se va a insertar la primera costilla. Y el otro músculo, más o menos como en esta zona, debería ser el músculo subclavio, ¿ok? Entonces, repaso. ¿Qué músculo estaba acá? Escaleno medio. Acá. Serrato anterior, ¿ya? Vena subclavia, acá y acá, Subclavio. músculo subclavio, muy bien. Segunda costilla, ¿ya? ¿Cómo uno diferenciar la segunda costilla? ¿Cómo lo he identificado? Fíjense, está en diagonal, si lo agarro así. Se nota que tiene como una curvatura en diagonal, ¿ok? Y aquí se insertaban dos músculos básicamente, ¿ya? ¿Cómo se llama el que se insertaba en el tercio posterior de la segunda costilla? Aquí estaba el escaleno posterior, ¿ya? Y el que se insertaba como más o menos por acá en el tercio medio de la segunda costilla, serrato anterior también, ¿ya? A ver. Aquí tenemos una primera costilla. La primera sería el medio y el anterior, y en la segunda El posterior, sí. Mira, aquí sería insertar el escaleno anterior, por acá, el escaleno medio, acá, y el escaleno posterior por acá. Esa es como una forma más gráfica. Y serrato anterior, la primera digitación debería insertarse de esta forma, así, y la segunda digitación de esta otra forma. Así, ¿ya? ¿Alcanzaron a ver todo? ¿Acá? Ok. Y esternal, por último. Sí. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama esta incisura de acá? Yugular, muy bien. Clavicular, ¿ya? Clavicular, acuérdense, porque acá es donde se articula la clavícula. Incisura yugular, incisura clavicular. Y acá. Acá estaba la articulación, la primera articulación condroesternal, ¿ya? ¿Se acuerdan la diferencia por qué no era costoesternal y condroesternal? Exacto, la costilla no llega a la externa, sino que todas las costillas hacia anterior van a tener una proyección que es el cartílago condral. Y eso es lo que se va a articular con el esternón finalmente. Entonces, por eso, primera articulación condroesternal, ¿ya? Para que se acuerden. ¿Cómo se llama la unión entre el manubrio y el cuerpo? Casi. Ángulo external, ¿ya? ¿Y por qué era importante identificarlo? Porque acá se articula la segunda costilla, ¿ya? Acá, acuérdense, ángulo external, segunda costilla, acá. Luego, ¿hasta qué costilla se articula con el esternón? Hasta la séptima, ¿cierto? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, por acá. La séptima se va a articular entre la articulación entre el cuerpo del esternón y el proceso sifoides, ¿ok? Y les voy a hacer una acotación, que en el práctico anterior me había equivocado, ya, porque les dije que de la segunda a la séptima era una condrosis y al revés. Desde la segunda hasta la séptima articulación condroesternal es sinovial plana, ¿ya? Y la primera articulación condroesternal es sin condrosis, ¿ya? Así que se los preguntan en la prueba, cualquiera de estas, sinovial plana. ¿Y qué articulación es la primera? Sin condrosis, ¿ok? Eso. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, bien. Bueno, aquí vamos a ver algunos ligamentos por último. Ya, este ligamento, ¿cómo se llama? Que está anterior al cuerpo vertebral. Longitudinal anterior. Todo esto. Este es el ligamento longitudinal anterior. ¿Ok? Ya. Y esto no sé si se alcanza a ver, ¿ya? Pero igual acérquense si es que pueden. No sé si notan como unas fibras acá en la articulación de la cabeza de la costilla. Acá. Como llegando. ¿Ya? Eso se llama ligamento radiado de la cabeza de la costilla, ¿ya? Y para que se acuerden del nombre, se llama radiado porque va como un abanico desde el cuerpo de la vértebra hasta la cabeza de la costilla, ¿okay? Ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Eso. Por último, viendo un poco de pared torácica. ¿Qué intercostal es este? Miren la dirección, va desde atrás hacia adelante.
No. Solo hay uno que va hacia atrás, hacia adelante. Intercostal externo, ¿ya? Cierto. Acuérdense como eso como que le decía de la mano de los bolsillos. Eso, va de atrás hacia adelante. ¿Y cómo se llama este que va de hacia adelante hacia atrás? Este sí es el interno, ¿ok? Intercostal externo, intercostal interno. Y aquí no se debería ver el íntimo, es lo más probable. Probablemente esas fibras de acá son el íntimo. Estos de acá, que tienen la misma dirección que el interno, ¿ya? Pero esas, por decirlo de alguna manera, como que están como en la mitad de las pastillas, ¿ok? Eso. Ahora vamos a la mesa de allá. Uy, sí. Están estudiando. Sí. Ya, bueno, estoy un poco decepcionando acá, pero bueno, hoy día pasaron pulmón, ¿cierto? Entonces, ¿ya vieron lo que era la pleura? Sí. Ya, bueno, ¿sabéis lo que es la pleura? ¿O alguien me podría decir por mientras? ¿Ah? Una membrana serosa que básicamente cubre el pulmón, ¿ya? Y va a tener una inserción en la pared torácica y va a tener inserción en el pulmón básicamente, ¿ya? La que se inserta en la pared torácica como tal es la pleura parietal. Y si se fijan, es todo esto de acá, ¿ya? ¿Cierto que acá se ve como brilloso? ¿Te grabo? ¿Ya? ¿Alcanzan a ver todo, verdad? ¿Alcanzan a ver ahí? Más o menos. Fíjense que ahí se ve como brilloso. Esa es pleura parietal, si se lo llegan a pinchar. ¿Ya? Eso. Y la pleura visceral se va a encontrar en todo el pulmón, ¿ya? Sí, cubriendo todo el pulmón, ¿ya? Aquí estamos viendo todo lo que es pleura visceral básicamente, ¿ya? Porque si se fijan, ¿cierto que el pulmón aquí se ve brillosito? Sí. Ya, miren, si lo comparan con esto de adentro, que es el parénquima pulmonar, está como más opaco, ¿ya? Así que si le llegan a pinchar por acá afuera, eso, por ejemplo, eso es pleura visceral, ¿ok? Y lo último que aquí que vamos a ver es la vena ácidos, ya que lo tienen que identificar en todos los cuerpos. Ya. Esta es la vena ácidos, acuérdense de la ubicación, va a estar por posterior, tirado como hacia la derecha, ¿ya? Y en esta vena es donde van a confluir todos los vasos, todas las venas intercostales posteriores, ¿ya? Fíjense, acá está. Ahí se ve una vena intercostal posterior, Ah, sí, está claro. ¿cierto? Y acá se ve otra vena intercostal posterior, acá. Y si se fijan, van a llegar a este vaso. Y así es como ustedes identifican que es la vena ácidos. Y lo importante es que esta vena ácidos después va a dar una vuelta aquí y va a formar un arco. Y no sé si se alcanza a ver acá. Bueno, eso se supone que vaya a formar un arco y debería llegar más o menos por acá. Ah, ya, acá está. Debería llegar a la vena cava superior, ¿ya? Fíjense. Esta es la vena ácidos. Este es el arco de la vena ácidos. Y aquí está la vena cava superior. Acá está. Ah, sí. ¿Cierto? ¿Alcanzaron a ver el arco? ¿Todos? O bueno, la mayoría, los que pudieron. Ya, perfecto. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Ya. Bueno, viendo como lo último, como de pulmón, ya, se tiene que acordar que ambos pulmones van a tener esta fisura de acá. ¿Cómo se llama esta fisura? Oblicua. Oblicua, ¿y esto de acá? Horizontal. Ya. Y luego se va a dividir en un lóbulo superior, Medio. e Inferior. ¿Ok? Y acá pasa lo contrario. Solo va a tener una fisura oblicua y vamos a tener un lobo superior y un lobo inferior. Y aquí vamos a tener esta proyección, que ¿cómo se llama? Língula. Língula. Y es porque parece una lengua, ¿cierto? Ahí se ve como lengua. Sí. Bueno, eso creo que ya está por terminar. Así que... Bueno, lo último y como detalle es que miren, aquí saqué un poco de lo que era la pleura parietal, ¿cierto? Y aquí nosotros encontramos la pared torácica.
Fíjense la diferencia. Aquí está la pleura, que se ve como bastante como brillosa, ¿ya? Mientras que acá no se ve tan brillosa. De hecho, ustedes ven como una telaraña, ¿ya? Esta telaraña de acá, pues si se lo llegan a pinchar, es fascia endotorácica, ¿ya? ¿Va atrás de la pleura, no? Sí, esto va detrás de la pleura, toda esta telaraña. ¿Cómo se llama? Fascia endotorácica, Gracias. esto de acá. Eso que estoy agarrando, fíjense, como una telaraña, Sí. ¿ya? Eso. ¡Cambio!